Shalom y bendiciones. Hoy vamos a terminar con el video número 120, que es el cuarto video de esta serie que hemos iniciado y que hemos titulado Descodificando Apocalipsis, los 5 primeros sellos. Vamos a recordar de que el libro de Apocalipsis es la columna vertebral de los eventos que sucederán en los tiempos finales. Es el calendario profético de Dios. Tiene un significado y un rango muy especial porque fue la revelación que el Eterno Dios de Israel le dio a su hijo Elohim y Yeshua. Todas las demás profecías dadas a los diversos profetas giran alrededor de este libro, así como lo anunciado por Jesús de Nazaret, y que él mismo limitó a aún, pero todavía no es el fin. Mientras que el ser humano no asimile y confronte que Yeshua es total y absolutamente Elohim, como Dios nos lo reveló, y según lo descodificamos en el video número 81, la humanidad seguirá hundida en el pantano de las falsas doctrinas y todo como lo estableció el profeta Jeremías en el versículo 16-19, cuando dijo: todo nulo sin propósito alguno. Seguimos descodificando Apocalipsis, los 5 primeros sellos. Tenemos que tener presente siempre que estamos en el quinto sello, que el quinto sello está abierto. Este es el video número 120. En el capítulo 8, que es el que estamos viendo, vamos a ver como nunca lo has visto ni oído antes. Apocalipsis hasta el quinto sello. Vamos a escudriñar y a descodificar, no a leer, los 5 primeros sellos y en obediencia debida al Eterno que así lo ha dispuesto. Que inicie la descodificación del libro de Apocalipsis. El sello que actualmente está abierto es el quinto, y hasta aquí voy a llegar por el momento y hasta que termine su plan dentro de esta apertura que se ha hecho y que nos prepara para lo que sigue cuando se abra el sexto sello. Después iniciaremos el análisis y descodificación desde el versículo primero. Así que entonces descodificaremos e interpretaremos la apertura de los 5 primeros sellos del Apocalipsis, los cuales todos ya fueron abiertos y están en ejecución. Nada es casual y todo está interrelacionado. Vamos a tomar en cuenta, como nadie lo ha hecho, para esta descodificación varios de los elementos que aparecen y que son: primero, el significado de la figura de cada ser viviente, que son ángeles con mucho poder. Segundo, el significado del color de caballo. Nótese que los colores de las vestiduras de los 4 jinetes no están dichas ni identificadas expresamente, y por eso el Eterno dice que son blancas. Todos los jinetes llevan vestiduras blancas. Este conocimiento me ha dificultado encontrar ilustraciones apropiadas y reales para las diapositivas, por cuanto todas las vestiduras de los jinetes que se han dibujado, que se han hecho en imágenes, han sido pintadas del mismo color de los caballos. Tercero, vamos a determinar o discernir correctamente la misión que tiene cada jinete, que quiero adelantarles que no es una misión de muerte, si es una misión de vida. Vamos a descodificar también el significado cabalístico de los números relacionados con la apertura de estos sellos. Quinto, daremos a conocer el nombre misterioso que nadie sabe, sino el mismo, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:12. Descodificaremos el código de designio del nombre real del jinete de este caballo blanco. Consecuentemente, vamos a identificar el nombre del jinete de cada uno de los caballos. Vamos a revisar la traducción de los pasajes o los versículos que refieren a estas acciones, y vamos a discernir quiénes son los 24 ancianos. Todo este conocimiento nos fue dado por revelación del Eterno. Todo lo que sucede y se manifiesta en el libro de Apocalipsis
Es un plan minuciosamente trazado por el Eterno en una precisa y exquisita precisión, por lo que no debemos dejar por fuera, al descodificar, ningún detalle o elemento. Por último, diremos que existen, y como complemento de toda esta información revelada y que está fuera del conocimiento de los hombres, otros elementos secretos o no escritos en este plan que están finamente trazados en el libro que el Cordero recibe en manos de Dios. Solo Dios y Yeshua los conocen. Posteriormente vamos a comprender y entender, de acuerdo a este libro, el orden establecido de todos los eventos que están sucediendo y que sucederán en los tiempos del fin. Apocalipsis 5 del 1 al 4, el libro sellado y los 7 sellos. Y vi en la mano del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo o leerlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Esto es la gran presentación e introducción de Dios, el que estaba sentado en el trono, de su personaje principal. Nos habla de un libro sellado con 7 sellos y escrito por dentro y por fuera. Nos habla de una gran pregunta que el mismo libro contesta y vamos a desarrollar a partir de la próxima diapositiva. Es la pregunta hecha por el ángel fuerte. Y nos habla de la declaratoria categórica y tajante de que no existe nadie en la existencia capaz ni digno de abrir el libro y romper los 7 sellos. Aquí está la gran pregunta del ángel fuerte, Apocalipsis 5:12, que dijo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel fuerte es el ángel de Dios, y eso significa que es Dios mismo. Apocalipsis 5:5 tiene la respuesta. ¿Quién es el único que puede abrir el libro sellado y los 7 sellos? Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, que ha vencido el león de la tribu de Judá, la raíz de David, para abrir el libro y sus 7 sellos. Diferentes manifestaciones de Elohim Yeshua, de Jesús o Jesucristo o de Yeshua, aparecen en este versículo. Primero aparece como el que ha vencido, que es Cristo, y como Cordero inmolado, lo que significa sacrificio y sufrimiento en la cruz. De ahí se deriva su nombre Cristo, y no de la palabra Mesías, que nada tiene que ver. También es llamado como Jesucristo. Segundo, aparece como Cordero inmolado. Aparece con 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios que están sobre toda la tierra. Tercero, además este versículo lo llama León de la tribu de Judá, lo que alude a que él es el judío que califica como el Mesías. Cuarto, y por último nos habla que es de la raíz de David, que es requisito indispensable del Mesías o Mashiach esperado por el pueblo de Israel, y desde luego como hijo unigénito y primogénito de Dios vivo, en tanto todo es la revelación que Dios le dio a Jesucristo y la magna presentación que de él hace, enviando al ángel fuerte, que es Dios mismo. Nos preguntamos, ¿cuál es el contenido del libro con los 7 sellos? La respuesta que recibimos el 21 de septiembre de este año 2020 dice: solo el Padre y Yeshua lo saben. Entonces,
yo le pregunté sobre el libro sellado con 7 sellos. ¿Es un título de propiedad de la tierra entregado a Yeshua? El Eterno me contestó el 3 de septiembre del 2020. No es un título de propiedad, pero este libro sellado solamente Yeshua lo puede abrir. Los sellos son un código de designio. Aquí el Eterno me introduce un concepto que yo no conocía, que es un código de designio. Así que yo le pregunté qué es un código de designio el 3 de septiembre del 2020 y él me dijo, código de designio es un código designado para alguien. El código son las letras hebreas y así voy introduciéndome hasta que le pregunté cuál es el código de designio establecido para Elohim Yeshua que se encuentra en su verdadero nombre y que está abrigado con los 7 sellos. Y aquí él me dio 2 números. El 472 es el código de designio establecido que es la suma del valor numérico de todas las letras de su nombre. Y 28 es el código que lo reviste, que es la suma de los dígitos del número de cada sello que se abre. Entonces yo pasé a descodificarlo de esta manera. Aquí tenemos el código de designio de Elohim Yeshua, que se compone del valor numérico de cada una de las letras que compone su nombre. En el principio está aquí Elohim y de seguido está Yeshua. Y ahí está el valor numérico de cada una de las letras. Si sumamos todos esos números, nos da 472. Al poner 472, nos da 3 letras. La Taf, que es un número 400, la Ain, que es el número 70, y la Beit, que es el número 2. O sea, ahí está formado en hebreo el 472. Como ya se los he explicado muchas veces, el mismo símbolo con que usted pone una letra sirve para poner un número. Así que aquí estoy usando las letras como números según su valor numérico y entonces yo represento el 472 con estas 3 letras que vamos a descodificar porque de eso se trata. Después puse de cada uno del numeral de los sellos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y al sumarlos todos me dio 28. Ese es el valor de la suma de los 7 sellos. Al ponerlo en letras hebreas, aquí lo tenemos abajo, que es el número 28. Eso significa poder, fuerza, protección e ímpetu. Así que todo esto lo vamos a conjugar, digámoslo para decirlo de esa manera, porque al final se nos vamos a descodificar y se nos va a formar un texto que veremos como el resumen de todo esto. Entonces la primera letra es Taf, que es 400, como ya se lo dije. 400 es la letra Taf. Entonces aquí tenemos lo que hay en una letra, que es primero en la columna central está el valor simbólico. Y ahí están todas las palabras que representan el valor simbólico. Las palabras que he puesto aquí en amarillo son las palabras que voy a utilizar para la descodificación. Esto es simplemente una relación o un sentir en donde recibo de alguna forma una revelación de acuerdo con todo esto que él nos ha dado. Desde luego, usted puede tomar todo esto, revisarlo nuevamente y crear un texto mucho mejor que el que yo hice. Puedo usar cualquiera de todas estas palabras indistintamente. Tenemos el número 400, también tenemos el significado de la letra Taf, que es terminar. También tenemos el significado del color, que es azul claro, que significa cielo. Y tenemos la piedra preciosa que está asignada a esta letra, que es la amatista, y lo que significa esta piedra, que es sabiduría. Y también tenemos la tribu, que es Gad, que significa entregar. Toda esta información está en una sola letra. Entonces, tomando en cuenta esto,
Vamos a pasar a la segunda letra, que es la letra AIN, que es el número 70. Ya llevamos 470. Recuerden que estamos descodificando el número 472, que se compone de una letra TAF, una letra IN y una letra BEIT. Igual que lo expliqué anteriormente, lo que está en amarillo es lo que yo voy a usar para hacer el texto de descodificación, y luego el significado del color verde claro es entendimiento, y la piedra preciosa es el topacio, que significa obediencia, y la tribu que está asignada o relacionada con esta letra es la tribu de Isahar, que significa encuentro. Y por último vamos a ver la letra B, que aquí la tengo un poco más completa. Tenemos el significado, que es prioridad, tenemos el color de la letra, que es verde, el significado del color, que es tranquilidad, tenemos los valores simbólicos aquí en el centro, lo que puse en amarillo es lo que voy a utilizar, tenemos el valor numérico y también el valor simbólico del número, que es derecho, fuerza y cúmplase, y tenemos también la tribu relacionada con esta letra B, que es la tribu de Leví, que significa moverse. Todo esto es lo que hay en una sola letra, y a eso hay que sumarle la piedra preciosa, que es el zafiro, que significa fuerza. Y después aquí tenemos una relación con las sefirot o sefirá, y tenemos que la letra B se encuentra en la sefirá de Binah o de Binah, y entonces todavía sigue aquí mucho más conocimiento, pero yo simplemente he mencionado la Sefirot, pero no he hecho ningún estudio, ni tengo ningún video sobre esto, porque es un tema ya más profundo, en donde el Señor nos ha dicho que estas son palabras de trascendencia espiritual. Sefirot es la profundidad de donde brota más y más sabiduría o lenguaje. O sea, esto es muy grande y podríamos decir que tendríamos que dedicar mucho tiempo para desarrollar. Así que al final entonces vamos a hacer el resumen de la descodificación. De acuerdo con lo que yo les señalé, y les vuelvo a repetir, ustedes pueden hacer una descodificación diferente a esta y pueden ponerle más cosas y pueden hacerlo de manera mejor que la que yo estoy haciendo. Dice así: Elohim Yeshua, la joya que faltaba, impone su sello, su sabiduría, sanidad y curación como un paso grande de valor para la apertura del comienzo que marca el sendero de los tiempos finales, con la enseñanza de la Torá como tema único, lindo, bueno y hermoso, que encanta y para activar la vida interior del ser humano, y que se abran las puertas del templo del establecimiento sólido rodeado de divinidad, y se genere con solidez la inmensidad poderosa de lo que está por tocar tierra, y producir la unión como factor primordial, revestido todo con el poder, la protección, la fuerza y el ímpetu de la apertura de los 7 sellos. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar al tema. El tema es que el quinto sello está abierto, que se abrió el quinto sello y el tiempo se ancló. Ya eso lo expliqué en el video anterior. También expliqué que Apocalipsis es un libro secuencial. Me refiero a que si Dios me comunica a mí, Diego, el quinto sello está abierto, es porque los sellos anteriores, los 4 primeros sellos anteriores también están abiertos. Es por eso que yo esforcé por comenzar desde el primer sello. También quiero decirles que el coronavirus se está manifestando dentro de este quinto sello como la ira de Dios. El coronavirus es una manifestación de la ira de Dios. Y luego vamos a ver la sabiduría cabalística del número 5, que se refiere al quinto sello. Ahora, voy a repasar y a decir
que aunque el Eterno nos comunicó a través de un sueño exactamente el 11 o el 12 de mayo, él en ese sueño, el Eterno me dijo que se había abierto el quinto sello. Entonces comprendimos que también están abiertos los 4 sellos anteriores y entendimos que el análisis primario o la descodificación que primero debíamos hacer lo era a partir del primer sello, ya que el libro es secuencial, como lo he repetido muchas veces. Y precisamente así lo hicimos. Los 4 sellos anteriores generaron que los 4 caballos con sus respectivos jinetes anden por toda la tierra. El 4 de julio del 2020 le preguntamos al Eterno si al abrir el quinto sello se marcaba la ruta de los tiempos de Dios, es decir, la apertura del principio y del fin, que es el tiempo de oro que se establece con la apertura de este sello, y para creer en la enseñanza próxima a comenzar y para creer en nuestra salvación. Y además le preguntamos si con el tiempo que establece esta apertura, que recién ha comenzado, todo se está acomodando, y me dijo, así es, Diego. Es importante tener entonces presente eso. También el 29 de julio del 2020 le pregunté, desde el punto de vista de los eventos de los últimos tiempos, cómo y dónde debemos ubicar, según el libro de Apocalipsis, la pandemia del coronavirus. Y él me respondió en el último sello abierto a este momento, que es el quinto sello. El 21 de agosto del 2020 le pregunté también, quien está actuando en esta pandemia es Samael, el jinete del caballo amarillo, y me respondió, no, la pandemia obedece a la manifestación de la ira de Dios, como ya lo dijimos anteriormente. Bueno, y aquí volvemos otra vez a descodificar todo lo que hay dentro del número 5, que es la letra Hei. Entonces tenemos primero que el significado de la letra Hei es salvación. Después tenemos que el color de la letra es el color anaranjado y significa creer. Ya aquí tenemos creer en la salvación. Esto todo es así, en una precisión exquisita. El hebreo es un lenguaje de precisión de Dios. Aquí tenemos los valores simbólicos. No los voy a leer todos, sino que he tomado de aquí los que yo considero que sirven para realizar el texto, que al final lo vamos a poner. El poder de Dios presente en las letras hebreas. Siempre tengan presente que el poder de Dios está presente en las letras hebreas. El valor numérico es 5. Los valores simbólicos del número 5 son predisposición, preparación y alcance. Y la tribu que está referida a la letra Hei es la tribu de Dan. Aquí en hebreo está Dan y significa otorgar. Y luego entonces vamos a entrar a ver la piedra preciosa, que es la piedra ágata y que significa enseñanza. Y luego aquí tenemos la sefirá o sefirot, y esta letra Hei no aparece dentro de la representación de la sefirot. De todas maneras, solamente lo pongo por ilustración. Las sefirot son palabras de trascendencia espiritual, eso es lo que son. Es la profundidad de donde brota más y más sabiduría o lenguaje. Esto es un tema de la sefirot que nunca he tocado en mis videos, pero sí en algún momento lo voy a hacer. Ahora, vamos a ver el resumen de lo descodificado del número 5, que es también la letra Hei, hecho en las 2 diapositivas anteriores. Dice así: atención al llamado anunciado. Debemos de creer en la salvación que nos otorga la enseñanza en un solo conocimiento por pacto del cielo de imposición tajante, y estudiar la Torah 5, el Pentateuco, sostenidamente, y hasta comprenderla como preparación para alcanzar la vida eterna. Destacan aquí 2 elementos principales: la enseñanza en un solo conocimiento, que es el judaísmo,
y estudiar la Torá 5, el Pentateuco sostenidamente, y que también es el judaísmo. Así que vamos a comenzar a analizar entonces en el centro de enseñanza del judaísmo el tiempo de la apertura del fin y de la verdad verdadera. El quinto sello está abierto. Eso es lo que estamos nosotros ahora enseñando. Conoceréis la Torá o el judaísmo que te hará libre en el ejercicio del libre albedrío del pensamiento. La apertura del fin comenzará a manifestarse después de los 3 días de oscuridad que se avecinan y que pueden ocurrir en cualquier momento, en donde todas las falsas doctrinas caerán bajo el poder de la verdad verdadera del Eterno que está en su Torá o judaísmo, que son sinónimos como ya lo dijimos, y que viene como una poderosa avalancha, la cual ningún ser humano, religión, denominación o conspiración podrá detener. Dios mismo enseñará en la tierra, ya nadie enseñará a nadie. Ahora todos serán enseñados por Dios a través de su profeta Elías, Eliahu Hanabí. El método será infalible, inefable e inequívoco. Luego, cuando todos hayan sido enseñados correctamente la verdad verdadera del judaísmo y de su Torá, se levantará la madre de todas las guerras, que es entre la verdad y la mentira, y comenzará el fin del final. El libro de Apocalipsis, sus supremas bendiciones por estudiarlo. Nótese cómo en la portada de este libro se da suma importancia a los caballos y sus respectivos colores, que salen en el momento de que el ser viviente dice a Juan: ve y mira. Nótese también cómo está invertido el orden de los caballos en esta figura de este libro. El orden correcto, lo vemos aquí en este pequeño recuadro, es el caballo blanco, el caballo rojo o bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. El libro de Apocalipsis y sus supremas bendiciones por estudiarlo. Antes de reiniciar el análisis de las diversas figuras o imágenes con las que describe el libro de Apocalipsis, las cosas que deben suceder pronto, ya que el tiempo está cerca, debo hacer mención obligada de algunos versículos, iniciando por el capítulo 1, versículo 3, que no solo nos habla de leer el libro, sino de aprenderlo de nuevo y conocerlo o saberlo absolutamente, lo que trata de una nueva y diferente actitud ante las nuevas revelaciones que el Eterno está haciendo y que van más allá de todo lo conocido, estudiado y dicho. Se trata de oír y no de hacerse los sordos, de ver y no hacerse los ciegos, de guardarlo o atesorarlo todo para el tiempo correcto, el tiempo preciso que recién ha llegado y es el que estamos viviendo. Y finalmente de recibir la recompensa, el ser supremamente bendecido. Así que, como el propio libro lo establece, esta es la revelación de Dios dirigida y consciente, la que nos llevará en el ámbito espiritual a un nivel superior cuando nuestros méritos sean propicios de tan excelsas bendiciones. De tal forma, el libro de Apocalipsis se convierte en estos tiempos, los del fin, en el más importante de los textos sagrados y solo después de la Torá, porque es la columna vertebral de la profecía, todo lo cual en esta primera etapa que generará la apertura del fin y hasta anclarse en el quinto sello, que es el que talmente está abierto y seguirá abierto y por largo tiempo en modo de espera. Así que Apocalipsis 1 y 3 dice: supremamente bendecido el que aprenda de nuevo, el que conoce y sabe absolutamente, y los que escuchan las palabras de esta profecía a suceder pronto y no se hacen los sordos, y los que guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 4, 2 y 3 nos dice, y al instante, se refiere a Juan, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de coralina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En Taiwán, el 30, creo que fue, el 30 de noviembre del año 2017, nunca antes visto, aparece un arco iris que dura 9 horas. Y rabinos judíos alertan a Israel porque consideran que esto es una señal profética. El arco iris, como lo vimos ya en el video número 75, es la firma de Dios en la creación. El nombre de Dios tiene 10 letras y no 4 como erradamente se ha enseñado. El único y verdadero nombre del Eterno reflejado en arcoíris es su firma en la creación. Esto lo pueden complementar y ver el detalle de todo esto en el video número 75. Así que tenemos los siguientes 9 colores del arcoíris, porque se ha dicho que tiene 7 y en realidad tiene 9 colores. También aquí tenemos el nombre del Eterno reflejado en la Sefirot, y también tenemos el significado de cada una de las letras del nombre de Dios. Después de haber revelado que el nombre de Dios se encuentra manifestado o revelado en el arco iris y consecuentemente su identidad como el que estaba sentado en el trono, y ya sabiendo y teniendo claro que el único ser de la existencia capaz, digno y autorizado para abrir el libro y sus 7 sellos, verlo, leerlo y examinar su contenido, el cual tomó de la mano derecha de Dios, es Elohim Yeshua, a quien además se le conoce en el libro de Apocalipsis como el Cordero, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, como el león de la tribu de Judá, como el hijo o raíz del rey David. Es que además de lo descrito en Apocalipsis 5, 6 y 7, vamos a analizar las otras figuras que se relacionan con la apertura de los sellos y que son: primero, los 4 seres vivientes; segundo, los 24 ancianos; tercero, un cordero como inmolado con 7 cuernos y 7 ojos; cuarto, un libro sellado con 7 sellos. Y quinto, vamos a ver que debemos sumarle esto, son los 4 jinetes de Apocalipsis, que habla a Apocalipsis 6 del 1 al 8, y las 7 lámparas de fuego que están en Apocalipsis 4 y 5. Todo esto lo vamos a ver en más detalle. Comenzando por los 4 seres vivientes. Apocalipsis 4, 7 dice: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estos 4 seres vivientes únicamente intervienen cuando el Cordero abre los sellos. Los 4 seres vivientes o criaturas vivientes son ángeles con mucho poder y están llenos de ojos por delante y detrás, alrededor y por dentro, lo que significa que cuidan todos los ángulos, y además tenían 6 alas cada uno, que son sus niveles espirituales. Luego tenemos aquí el significado de cada uno de los 4 seres vivientes. El león representa la vida, el becerro la vida más controlada, el rostro del hombre la vida controlada, y el águila representa la sabiduría. Esta forma
o imagen de cada ser viviente, desde luego tiene este significado o un significado que a su vez trasciende e impregna y define la misión o designio de cada uno de los jinetes de Apocalipsis y provoca una relación igual con el significado del color de su caballo. Como lo dijimos, todo está relacionado y se amalgama o fusiona y nada es casualidad. Los 4 seres vivientes son un tributo o reverencia a la vida humana. El significado que hemos visto y que el Eterno nos dio de estos 4 seres vivientes hace énfasis o recalca el valor de la vida humana y pareciera dibujar o esbozar el proceso de vida en sus diferentes etapas y desde que estos seres o criaturas son llamados y calificados como vivientes. Esto impregna sobremanera la misión de cada uno de los 4 jinetes que montan los 4 caballos del Apocalipsis. Comencemos por el rostro del primer ser viviente, que es el león, que representa el don de la vida reflejada en su rostro, y que se relaciona total y absolutamente con el jinete del caballo blanco, que es Elohim Yeshua, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, quien precisamente y por cuyo sacrificio es el dador de la vida eterna. El segundo ser viviente es un becerro, que significa la vida más controlada. El tercer ser viviente, que tenía rostro como de hombre y que significa la vida controlada y que finalmente entra en sabiduría, es lo que llenará la vida del ser humano, por lo que encontrará su vida a plenitud. Todo esto confirma y explica el por qué Yeshua dirige, capitanea o conduce los otros 3 jinetes del Apocalipsis, ya que él es la máxima expresión de la vida eterna, lo que manifiesta el gran amor de Dios por la humanidad. Seguidamente tenemos los 24 ancianos que están descritos en Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los 24 ancianos son los ángeles de mando y control, entronados con ropas blancas y coronas de oro. Luego tenemos aquí en Apocalipsis 4:5 los 7 espíritus de Dios. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. He citado también este versículo ya que esta es otra representación de los 7 espíritus de Dios, como las 7 lámparas de fuego que ardían delante del trono de Dios, y que es la misma menorá de 7 brazos. Es igual a los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra y que se representa en Apocalipsis 5 y 6 como 7 cuernos y 7 ojos. No son espíritus diferentes, todos son lo mismo, los 7 espíritus de Dios representados en 3 diferentes maneras son lo mismo. Y en lo que respecta a la menorá, que representa a los 7 espíritus, es una sola menorá de 7 brazos, no son 7 menorás. Ahora, los 7 espíritus de Dios y la menorá de 7 brazos. En Éxodo 19, 16, 21, ahí están descritos los relámpagos, truenos y voces cuando fue entregada la Torá. Fíjense cómo todo el simbolismo que se representa en el libro de Apocalipsis está relacionado e interrelacionado con el
Antiguo Testamento o Antiguo Pacto o con la Torá. Estos truenos y voces son símbolo de la Shekinah, de la gloria de Dios en un lugar específico. Y las 7 lámparas de fuego, como lo vimos, son los 7 espíritus de Dios, es símbolo de la actividad total del Espíritu Santísimo y se representa con la menorá de 7 brazos. Nótese la gran presentación, el preámbulo que hace el Eterno de su trono, de la Shekinah y del poder del Espíritu Santísimo. Todo para presentar en el capítulo siguiente el desarrollo de la apertura de los 7 sellos que realiza el Cordero como inmolado, el Rey del Espíritu vivo, el León de la tribu de Judá, de la raíz de David, generando la salida de los 4 jinetes con sus caballos para una misión de vida y comandados por su Hijo Elohim Yeshua, el único digno y justo merecedor de todos los méritos y reconocimientos que son representados por sus diademas. También aquí tenemos los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, representados en el Cordero como inmolado, que son igual a las 7 lámparas de fuego, como lo dijimos, de Apocalipsis 4:5, y los 7 cuernos y 7 ojos de Apocalipsis 5 y 6. Entonces, resumiendo, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, Apocalipsis 6 y 7. Los 7 cuernos y los 7 ojos, ambos significan los 7 espíritus de Dios, no son diferentes. No tienen un significado los 7 cuernos y otro significado los 7 ojos, sino que ambos significan los 7 espíritus de Dios. Son los que reciben mandatos espirituales autorizados solo por Yeshua. Los 7 espíritus de Dios son su armamento. Son 7 espíritus de fuerza y poder. Todos son utilizados para lo que Dios disponga en cada momento y situación, por lo que no son diferentes. Son los mismos que están representados por las 7 lámparas de fuego que ardían delante del trono de Dios en Apocalipsis 4:5 y que ya vimos. Y por último tenemos que decir que no tiene ninguna relación con los 7 sellos que abre el Cordero. Al decir de la Escritura que estos 7 espíritus de Dios son enviados por toda la tierra, se reafirma y confirma que como los mismos son el armamento de Yeshua, el jinete del caballo blanco, ciertamente él y los otros 3 jinetes andan por toda la tierra, como reiteradamente lo hemos dicho. Entonces, y con el debido respeto, diremos, y para mejor entender que estos 7 espíritus, al transformarse en cada situación en lo que Dios el Eterno disponga, son como un comodín que se adapta a cualquiera situaciones. Este es el armamento que tiene Yeshua, ese poder de fuerza de los 7 espíritus que él utiliza en cada situación y que se convierte en lo que Dios quiera que se conviertan, pero él, Yeshua, es el que tiene el mando de manejarlos y están a su disposición. Esta es una manifestación diferente a lo que hasta lo ahora conocido y dicho en cuanto sean reconocidos los 7 espíritus de Dios como espíritu del Eterno. Me refiero que usualmente se habla de 7 espíritus de Dios, de acuerdo con la Escritura, como el espíritu del Eterno, el espíritu de sabiduría, de consejo, de conocimiento, de temor al Eterno, de poder, de inteligencia. Aquí Dios los está presentando como un armamento que se convierte en lo que Dios quiera al momento de ser utilizados por el único que los puede utilizar, que es Elohim Yeshua. Nótese también que todos los 7 espíritus se manifiestan en una sola menorá,
El 7 es aplicar justicia con conocimiento y libertad. Eso es lo que representa el número 7. Vamos a seguir viendo libro sellado con 7 sellos. Nótese que es un libro, no es un rollo. Realmente he tenido dificultad para encontrar imágenes de la representación de este libro porque lo presenta todas las imágenes, es un rollo y esto es un libro. Y yo tengo que respetar siempre cuando Dios dice que es un libro y alguna razón es por la cual Dios lo presenta así. Y entonces es importante seguir siempre al pie de la letra lo que Dios dice. Ahora, aquí tenemos los 7 sellos y señalo aquí en los primeros 4 sellos salen los 4 caballos del Apocalipsis con sus jinetes, cuando se abre me refiero, y el quinto sello que es el que está abierto, faltando por abrir 2 sellos. Entonces, la época que estamos es en la apertura del quinto sello, o sea, ya el quinto sello se abrió, que cuando el Señor me lo indicó que fue el 11 de mayo, y entonces ahora siempre ese sello continúa abierto porque lo que se produce, cuando ese sello se abre, lo que se produce es un tiempo de espera, el cual Dios va a aprovechar para comenzar lo que se llama la apertura del fin y de la verdad verdadera. Todos los 5 primeros sellos ya fueron abiertos por el Cordero como inmolado, por el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Los 4 primeros sellos generaron la salida de los 4 jinetes de Apocalipsis que en este preciso momento andan por toda la tierra como lo hemos enseñado. Pero la apertura del quinto sello lo que generó fue un plazo de espera, el cual el Eterno tomó y reservó como un tiempo especial para él, el Eterno, comenzar a enseñar judaísmo según su propio método escogido y que manifiesta la presencia del profeta Elías y la entrega de la Torá y el arca de la alianza y el acaecimiento de otras maravillas. Este quinto sello está abierto y continuará abierto por largo tiempo hasta que el Eterno cumpla sus designios y los anhelos de su corazón, que es su alma. Faltan por abrirse el 6º y el 7º sello, como lo hemos dicho. Bueno, vamos a ver ahora los 4 jinetes del cielo y enviados por el cielo. El quinto sello está abierto. Estamos descodificando Apocalipsis. Los 4 jinetes del cielo y enviados por el cielo. ¿De qué color son las vestiduras de los 4 jinetes de estos 4 caballos? No tienen color designado. Solo los caballos tienen color. Todas las vestiduras son blancas, lo que significa la lealtad o fidelidad de los jinetes y los confirma como servidores del cielo. Son manejados o dirigidos en sus misiones por Yeshua, por Jesús de Nazaret, quien es el jinete del caballo blanco. También los colores de los caballos nos confirman las diferentes misiones de estos 4 jinetes, que es totalmente de vida y no de muerte. Son leales, fuertes, implacables y generan esperanza de vida. ¿Cómo funciona la apertura de estos sellos? Primero, el Cordero abre el sello en el orden establecido y secuencialmente, del 1 al 4. Luego, los 4 seres vivientes que únicamente aparecen con la apertura de estos 4 primeros sellos se colocan delante. Yo lo he dicho que es como que si dieran un paso adelante y siguiendo el orden según el número del sello, y verifican o confirman que el sello se ha abierto totalmente, y por eso le dicen a Juan: ven y mira. Es decir, cuando se abre el tercer sello, sale el tercer ser viviente. Cuando se abre el primer sello, sale el primer ser viviente. Y así tiene que ser. Ese es el orden establecido. A eso me refiero. Y tercero,
y sale o aparece con la expresión he aquí o salió un caballo de un color específico y su jinete con vestiduras blancas, que son las que muestran su lealtad y fidelidad al cielo y además que son los enviados del cielo y confirman la identidad del jinete del caballo blanco y es este quien dirige las misiones de los otros 3 jinetes. Comencemos entonces por Apocalipsis 6, 1, 2 y también es necesario que veamos de una vez Apocalipsis 19 del 11 al 16 que también nos habla de un jinete con un caballo blanco. Todo esto lo vamos a descodificar. Ahora, cuando Elohim Yeshua abre los sellos, los jinetes todos salen juntos y no por separados. Hay que tener presente eso. Ya todos los jinetes están en la tierra. Todos los diferentes colores tienen un significado. Así que el caballo blanco significa la lealtad, el rojo significa la fortaleza o bermejo, que también significa la tolerancia, el negro significa la fuerza implacable y el amarillo esperanza de vida. Así que aquí yo tuve que teñir las vestiduras de los jinetes de esta diapositiva que me encontré y los puse de blanco. No me quedó muy bien, pero finalmente eso es lo que representa. Vamos a ver, basado en un interlineal logos K-logos, que hace referencia al diccionario Strong, porque no se ha hecho una buena traducción de eso y porque tampoco se conocía lo que conocemos actualmente. Dice, vi cuando el Cordero, Apocalipsis 6.1 de la Reina Valera 1960, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno. Puede ser aquí utilizar vi cuando el Cordero abrió el primer sello y oí al primer ser viviente. Y también habla de colocarse delante y de esta manera rugió con un tono bestial. Eso es lo que se puede descodificar mejor. En la clave lingüística del Nuevo Testamento griego del Instituto Evangélico de Estudios Teológicos aclara el primero de los 7 sellos. Bueno, eso es lo que les digo. Luego aquí tenemos el mismo versículo, solo que ahí lo que habla es de blanco. Pero si me voy al interlineal Strong, la palabra correcta es blanco brillante. Como usted puede ver aquí en el número 3022, la palabra es leucos. Y esa palabra también significa brillante. Estos son detalles que no los tomaban en cuenta porque estaban pensando que el jinete del caballo blanco era el anticristo. Y ya yo les dije, ¿dónde dice que el anticristo viene en un caballo? Y mucho menos en un caballo blanco. Y mucho menos precedido de ese preámbulo que vimos de los 4 seres vivientes, del arco iris, del que estaba sentado, de Dios, del cielo, de todo esto, no es para presentar el anticristo, porque él no es digno de ser presentado de esa manera. Bueno, después curiosamente me llamó la atención que no dice salió venciendo y para vencer, sino que aquí dice salió, y ustedes lo pueden ver aquí los estoy leyendo. Salió ganando victoriosamente y para que gane victoriosamente. Es decir, no hay manera de que este jinete no obtenga la victoria. Y esa victoria no es del anticristo. Entonces todo esto les dice todo lo que han dicho de que el anticristo es el jinete del caballo blanco. En la clave lingüística del Nuevo Testamento griego del Instituto Evangélico de Estudios Teológicos se aclara. Quiere decir que la victoria le fue concedida y asegurada por la decisión divina. Eso es. Y luego, en cuanto al color del caballo, dice
especialmente brillante o brillante por la blancura del lumbrante blanco. Se habla de las vestiduras de los ángeles y de los exaltados al esplendor del estado celestial. Bueno, aquí esto confirma que vamos por buen camino. Y aquí entonces, ya con base en esas descodificaciones o estas observaciones que hemos hecho a partir de lo que ya ha sido descodificado o traducido, porque yo no hablo griego desde luego, es que me permití hacer esta nueva traducción. Vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oí uno procedente de los 4 seres vivientes colocarse delante, y en el caso rugir con un tono bestial. Ven y mira. Apocalipsis 6:2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, brillante, o un caballo de luz, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió ganando victoriosamente para que gane victoriosamente. Esto lo traduje así, para que no quepa duda de que estamos hablando de Elohim Yeshua, de Jesús de Nazaret. Esto es muy importante, porque fue a partir de la fecha en que Yeshua, el Cordero inmolado y sin defecto, abrió el primer sello, que comenzó el fin. Y el principio del fin comienza con la apertura del quinto sello. Así es como está estructurado en el tiempo esto. Ahora, ¿cuándo abrió el Cordero el primer sello? No lo sabemos, francamente, pero fue a partir de ese momento en que podemos comenzar a hablar de los tiempos del fin. Aquí tenemos su misión. La misión que yo recibí directamente del Eterno, que tenía este primer jinete, es que marcará el territorio sin pelear, y su corona es advertencia de victoria, como decir, cuidado, advertencia de victoria. Entonces, comenzamos. El ser viviente que rugió con un tono bestial y dijo, ven y mira, es semejante a un león y simboliza la vida. O sea, vamos a ver, comienza Yeshua hablando de la vida, y me refiero que es la vida, la vida eterna, la vida que no tiene principio ni final. Entonces, el color del caballo blanco brillante o de luz significa fiel. Y desde luego el jinete no puede ser otro. Ya con estas descodificaciones, con la descodificación del caballo blanco y con la descodificación de lo que significa el león, que es la vida, que es el ser viviente que abre el primer sello, el jinete no puede ser otro que Elohim Yeshua o Jesús de Nazaret. La corona es un aviso según el cual el Eterno advierte, previene al mundo y a su príncipe Hasatán el contrario, que Elohim Yeshua salió ganando victoriosamente, y para que gane victoriosamente, Elohim Yeshua vencerá sí o sí. Así se completa la victoria de las victorias que se inició en la cruz. Es la victoria final. Ello nada tiene que ver con el antimesías, con el anticristo, a quien no le damos ninguna posibilidad de vencer. El león simboliza la vida y se relaciona con el jinete, que es Elohim Yeshua de Nazaret, porque la vida está en él, según él mismo lo dijo, y porque además él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ciertamente es concordante que, siendo él el león de la tribu de Judá, el ser viviente que viene a confirmar que se abrió el primer sello y que ruge, es un león. ¿Cómo sabemos que está tomando territorio sin pelear? Porque las personas, las ciudades, los territorios están volviendo a la Torá, lo que se llama raíces hebreas, mesiánicos y otros nombres, pero en realidad lo que está ocurriendo es que Elohim Yeshua se está manifestando en lo que él enseñó, que fue la Torá. Y entonces eso comprueba definitivamente de que el jinete del caballo blanco es Elohim Yeshua. Ahora, dentro del libro de Apocalipsis, esta es su primera manifestación.
ya que la segunda manifestación se da en Apocalipsis 19, 11 a 16, en donde tampoco viene armado sino con una espada. Ahora vamos a ver lo que significa la espada. Entonces, claramente identificamos a Yeshua con la vida eterna, porque él dijo en Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí voy a descodificar o a comentar lo que significan estas palabras. Así que la esencia de Juan 14, 6. Él dijo: yo soy el camino, porque indica seguir sus enseñanzas. O sea, cuando Yeshua viene, está trazando un camino para aprender, para seguir. Y esas son sus enseñanzas. Y sus enseñanzas está probado y requete comprobado que fue la Torah. Así es de fácil. ¿Y por qué él dice que yo soy la verdad? Porque indica que no hay duda de su relación con Dios. ¿Y por qué dijo él que él era la vida? Porque él sabía que esa es una promesa de su Padre, la vida eterna. ¿Y por qué dijo: nadie viene al Padre si no es por mí? Porque estas palabras fueron palabras que repitió en obediencia. Acuérdense bien que él dijo: yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que mi Padre me dijo que hablara. Si bien anteriormente dijimos que por su conectividad con Apocalipsis 6, 1 y 2, estudiaríamos de seguido el capítulo 19 del versículo 11 al versículo 16, resultó que el Eterno nos reveló que esta sección del capítulo 19 estaba mal ubicada, por lo que debimos reubicarla correctamente después de la apertura del quinto sello, o sea, después de Apocalipsis 6, 11. Y antes de la apertura del sexto sello. Pasarían entonces estos versículos del capítulo 19 con la numeración de Apocalipsis 6:12 al 6:17. Así que ello nos obligó a rehacer y corregir todas las siguientes diapositivas. Nunca imaginé que esto fuera a suceder, sino hasta cuando le pregunté al Eterno sobre la nueva misión de Elohim Yeshua en esta su segunda manifestación como jinete de un caballo blanco, que complementa la primera aparición en Apocalipsis 6, 1 y 2, en donde entonces aparece liderando los otros tres jinetes del Apocalipsis y traen como misión marcar sin pelear territorio e imponer la Torá y otras misiones conexas, con una expectativa de victoria anunciada de antemano, inexorable. Respecto de la Torá, es necesario enfatizar que todas las referencias o movimientos que hoy en día se hacen al respecto y que son denominados por algunos como raíces hebreas, volver a la senda antigua, mesianismo o judaísmo mesiánico, un rudo despertar, movimiento Ejat, EMC, Shalom Internacional, raíces hebreas, volver a la Torá. Y todos los estudios o movimientos relacionados y que acertadamente utilizan el término Torá no, son simple y sencillamente el producto de la actividad celestial desarrollada por el jinete del caballo blanco, Elohim Yeshua, que toma los territorios sin pelear, estableciendo o despertando el amor o interés por la Torá. Todo esto será sellado o confirmado, más bien acrisolado o aquilatado, cuando nos sea entregada o revelada materialmente el Arca de la Alianza, que es la misión que en concreto realizará Elohim Yeshua, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, ahora ya reubicado como Apocalipsis 6:12 al 6:17, pero además súbitamente el Eterno nos revela algo impresionante, que nos obliga, antes de comenzar nuestro estudio sobre el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19,
ahora reubicado como les pusimos anteriormente, a repasar sobre el quinto sello y preguntarnos, ¿son las almas de los cátaros a las que se refiere Apocalipsis 6, 9 al 11 cuando se abre el quinto sello? La respuesta es positiva, sí lo son. Y no solo eso, sino que ya están en la tierra. La mayoría de ellas están en Costa Rica, lo cual explica muchas cosas sobre nuestro país. Resulta ser que en el año 1321, el último cátaro en ser quemado por la Inquisición, Guillaume de Belibaste, dejó escrita una profecía, la cual dijo se cumpliría en 700 años, cuando el laurel reverdecerá nuevamente. Los 700 años se cumplen en el año 2021. Básicamente la profecía, que es hermosa, habla del retorno de la iglesia del amor. La de Jesús habla de cuidar el planeta, el medio ambiente, entre otras cosas. Dice que los que pertenecen saben que pertenecen. El quinto sello, las almas de los cátaros solicitan venganza y se abre un tiempo de espera. Apocalipsis 6, 9 al 11, en esta versión de la Reina Valera 1960, dice: 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que mantuvieron. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los que moran en la tierra? Haciendo referencia a esto al Salmo 94. 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, aquí agregamos Apocalipsis 6, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que es la reubicación de lo que ya hablamos. Aquí tenemos la profecía cátara para el año 2021, que es el año que viene. Al cabo de 700 años, Guillaume Belibaste escribió: el laurel reverdecerá. ¿Qué significa eso? Significa un proceso único, un evento inimaginable, que es la revelación del nombre de Dios y de su materialización con la aparición del Arca de la Alianza. Hecho este paréntesis, iniciamos ahora entonces lo dicho sobre la segunda manifestación del jinete del caballo blanco. Aquí entonces tenemos Apocalipsis 6, 12 al 17, que antes era Apocalipsis 19 al 16, pero que ahora hemos reubicado. Ahí tachando el número anterior, hacemos referencia a esto. Apocalipsis 6, 12. Entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 6, 13. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Apocalipsis 6, 14. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 6, 15. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 6, 16. De su boca sale una espada aguda,
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Apocalipsis 6:17, que antes era Apocalipsis 19:16. Eso es lo que significa, como repito, el número que hemos puesto tachado. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, es importante y obligado, y para que no opere confusión, que analicemos, interpretemos o descodifiquemos estos versículos uno a uno, pero ya reubicados en el capítulo 6 y con la nueva numeración, que son los versículos 12 al 17, ya que este jinete también es Elohim Yeshua, o Jesús de Nazaret, o si lo prefiere, simplemente Yeshua, y que tiene como misión hacer que se descubra ante el mundo este gran evento. Aquí se manifiesta en forma y misión diferentes, aunque complementaria al jinete del Apocalipsis 6:1 y 2. El caballo blanco confirma un Yeshua con poder y valentía, total y absolutamente fortalecido y ya ganador de una gran batalla que ya sucedió. Es importante comenzar a destacar el término espada, porque lo vamos a ver más adelante en los otros sellos que se abren. Aquí en Lucas 2:35 tenemos el término espada. Dice probablemente de origen foráneo. Esto es lo que dice el diccionario Strong. Sable, es decir, cuchilla larga y ancha. Cualquier arma de esta clase, literal o figuradamente. Y lo mismo que en Apocalipsis que estamos leyendo, que es Apocalipsis 6:16, que antes era Apocalipsis 19:15. Aquí el término Strong es el 4501, que es el mismo que leí, y entonces está usado, dice, como una espada aguda, aquí en este versículo que acabamos de ver. Pero es el mismo término y habla de que el término también puede ser usado literalmente o figuradamente. ¿Qué es en sentido figurado? Es lo opuesto al sentido literal. Como tal, el sentido figurado se establece en función de la semejanza que guarda una palabra con una idea, concepto o sentimiento. El uso de palabras y expresiones en sentido figurado es muy común del habla coloquial. Metafóricamente, como muchas de las figuras que se usan en Apocalipsis, así sería. Seguidamente vamos a descodificar o interpretar cada una de las figuras que aparecen en los diferentes versículos de este capítulo 19. Pero antes, entonces, vamos a leer el versículo en donde aparece la palabra espada para que veamos como ejemplo de que no es en sentido literal, sino en sentido figurado, para que esto nos vaya sirviendo cuando interpretamos el término espada en otros versículos más adelante. Lucas 2:35 dice: y una espada traspasará tu alma de la misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estas son palabras dichas por un hombre justo y piadoso, lleno del Espíritu Santísimo, llamado Simeón, al ver al ungido de Dios, Jesús, cuando Miriam y José lo presentaban a Dios en el templo de Jerusalén, conforme el rito de la ley. Miriam y José estaban maravillados de todo lo que decía él. Entonces él se refería a Miriam y decía: y una espada traspasará tu alma de ti misma. Entonces,
tenemos que entender que no es una espada en sentido literal, sino es una espada en sentido figurado. Esa es la enseñanza. Bueno, ahora sí, vamos a ir viendo Apocalipsis 6:13, que correspondía a Apocalipsis 19:12. Entonces aquí está, Apocalipsis 6:13, antes 19:12. Cuando dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. O sea, los ojos en llama de fuego es un sentido figurado. Si los ojos son el reflejo del alma, la figura nos dice que su alma estaba encendida, brillante, en razón de su profunda y real y vibrante conexión con su Padre y en el tiempo de su Padre y sus designios a cumplir. Las diademas, donde dice, y había en su cabeza muchas diademas, significan honores. Aquí tenemos otro versículo, otra parte, que es el versículo 6:13, que también era 19:12. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este nombre a mí, el Eterno me lo había revelado. Y hice un video que es el número 81. Esto, si usted no lo puede creer o si no lo conoce, no va a poder entrar en el conocimiento de los tiempos finales. Debe ver el video número 81. Casi obligadamente se lo estoy pidiendo, por favor, porque esto va a cambiar la historia de la humanidad y todas las Biblias conocidas y no conocidas. Entonces, su nombre es Elohim Yeshua. Este es el nombre que descodifiqué en este video número 81 y que está en el primer versículo de la Biblia. Es la tercera palabra que erradamente se tradujo como Dios, error que fue llamado por el Eterno piedra de tropiezo. Para más detalles entonces debemos ver el video número 81 y perdone que sea tan insistente, porque si usted no conoce que el nombre correcto de Jesús de Nazaret, de Yeshua, es Elohim Yeshua, entonces todavía no conoce a Jesús. Así es de fácil y simple. Y por eso es mi insistencia. Disfrute, vea, porque yo no estoy hablando mal de Jesús. Estoy recibiendo una revelación de las más importantes que se han recibido hasta esta fecha. Apocalipsis 6:14, antes 19:13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Una ropa teñida de sangre significa por el perdón de los pecados del mundo. Absolutamente importante. Absolutamente esto identifica a Jesús de Nazaret, quien vino a morir por los pecados de la humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Así que esta figura se fortalece con cada versículo en la identidad de Jesús de Nazaret, en la identidad de Yeshua, en la identidad de Elohim Yeshua, que es su verdadero nombre. Ahora vamos a ver Apocalipsis 6:14, antes Apocalipsis 19:13. Aquí dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y esto significa porque es parte de Dios sin ser él mismo. Esta misma expresión la recibí cuando recibí la revelación o la gran revelación o la máxima revelación del nombre verdadero del Eterno, que tiene 10 letras. Esto está desarrollado en el video número 75
Y si queremos entenderlo, debemos, por favor, ir a este video para poder ver esta gran revelación. Ahí exactamente está esta misma expresión que dice: ahora sabrán quién es parte de mí sin ser yo mismo. Aquí tenemos entonces Apocalipsis 6:16, que antes era 19:15, en donde dice: de su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Por eso yo les hablé de la espada. Esta expresión es una expresión en sentido figurado. Es una expresión metafórica, como muchas de las figuras que se usan en Apocalipsis. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué significa que sale una espada aguda? Significa palabras de peso poderosas. O sea, es figurado, no es una espada. Igual que lo que acabamos de ver, los ejemplos que acabamos de ver. Apocalipsis 6:16, antes Apocalipsis 19:15. Dice: él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Wow, esto es, perdone la expresión, pero me emociona mucho esto porque esto ubica en lo que yo he estado tratando de hacer, de ubicarlos en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que pisa sobre una base anticipada de la ira de Dios Padre. Esto es que antes de que llegue el momento de este versículo, ya se ha manifestado o está caminando Elohim Yeshua anticipadamente sobre la ira de Dios, como lo son el coronavirus. El coronavirus es una manifestación exacta y poderosa de la ira de Dios y otros eventos que se están dando. Nótese la dureza de la expresión del enojo de Dios debido a la maldad del hombre, es decir, cuando él dice el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Furor significa agitación violenta del ánimo, un enfado, un enojo, una furia trascendental, una rabia producida como respuesta por las grandes manifestaciones de la maldad del hombre, como lo he dicho en otros videos. La maldad del hombre llegó a límites ya no tolerados por el cielo, y por eso se despertó la ira de Dios y permitió Dios el ingreso a la tierra del coronavirus. Apocalipsis 6:17. Antes Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura dice: y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Significa que está Elohim Yeshua por encima de la palabra, porque Él es el que intercede a nuestro Señor y Rey, que es Dios, el eterno Dios de Israel. Bueno, hechas estas aclaraciones, ahora vamos a leer cómo podemos interpretar ya todo el versículo junto con las aclaraciones hechas. Recordando que este es el mismo jinete de Apocalipsis 6, 1 y 2, que ya ganó la batalla y obtuvo el triunfo, y así se manifestó en los cielos. Lo vamos a ver ahorita en Yakarta, en el año 2017, se vio este jinete, este caballo. El color blanco de los caballos y de las vestiduras de los jinetes confirman sobremanera la fidelidad y veracidad de Elohim Yeshua para con el cielo. Entonces, de corrido, vamos a leer Apocalipsis 6:12 al 17, ya
con las cosas que hemos dicho y hemos interpretado, hemos descodificado, como las quiera llamar. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, que son sus honores, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ese nombre es Elohim Yeshua. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre por el perdón de los pecados del mundo, y su nombre es el Verbo de Dios, quien es parte de Dios sin ser él mismo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, que son sus palabras de peso poderosas. Y él le regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, que significa que pisa sobre una base anticipada de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está por encima de la palabra al interceder ante nuestro Padre, Señor y Rey. Y aquí tenemos la gran misión de este jinete. Es esto extraordinario. Todo esto son revelaciones que el Eterno ha querido entregarme. Dice, la gran misión de este jinete, de Elohim Yeshua, es hacer que se descubra ante el mundo un gran evento, que es la revelación material del Arca de la Alianza, que es lo que he venido sosteniendo, que el Arca de la Alianza va a ser entregada en Costa Rica. Desde hace muchos tiempo lo estoy diciendo, y aquí se viene a confirmar. Esto está confirmado, y como lo vamos a ver en esta próxima diapositiva, también el Señor nos los confirmó de una manera muy especial. Pues resulta que aquí tengo un caballo blanco que me fue obsequiado en estos días. Me lo obsequió mi hija Estela, que es una bendición para mí, y es la que me ayuda y baja del cielo toda la información que yo les estoy dando. Entonces ella vio este caballo y dijo, ay, esto es para papi. Todavía ella no sabía que yo estaba descodificando Apocalipsis, lo del caballo blanco. Este caballo era el último que quedaba en el negocio que estaban vendiendo y nadie lo compró. Y cuando ella fue, ahí estaba y me lo compró y me lo dio y me dio testimonio. Entonces, esto es para mí una confirmación de Dios de que todo lo que estoy diciendo, de lo que he hecho ahora, el libro de Apocalipsis, en lo que se refiere al jinete del caballo blanco, viene de parte del Eterno, viene de parte de Dios. El color blanco de los caballos y de las vestiduras de los jinetes confirman sobremanera la fidelidad y veracidad de Elohim Yeshua para con el cielo. Y es que quiero contarles algo que desde hace muchos años me sucedió. Pues resulta que yo era un jugador empedernido de lotería. Y dígame por qué, no lo sé. Y siempre jugué el número 86. Siempre lo jugué. Entonces, resulta que cuando yo conozco al Señor, voy a decirle, jugué ese número durante 20, 25 años, pero cuando yo conozco al Señor, el Señor me va llevando para lograr hacer la descodificación, que repito, aparece en el video número 81, que es la descodificación de las 3 primeras palabras
del libro del Génesis o del libro de Bereshit. Bereshit bara Elohim. Entonces, en ese video es cuando usted puede ver ahí que el valor numérico del nombre Elohim es 86. Lo he dicho muchas veces, Dios no juega los dados. Bueno, ahora lo digo, ¿verdad? Pero, qué significativo, ¿verdad? Es que yo haya jugado un número que al final va a resultar el nombre de Elohim y al final Dios me va a revelar que Elohim es Yeshua, que Elohim no es Dios y eso va a cambiar el curso de la humanidad, como lo he dicho muchas veces también, porque ahora todas las Biblias tienen que volver a ser, tienen que ser traducidas porque están mal traducidas al traducir Elohim y todo cambia. Pero también eso está en la Biblia. Dice la Escritura: he aquí que vengo y hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Así que no hay nada fuera de la Biblia. Tenemos aquí una confirmación de que el jinete del caballo blanco, Elohim Yeshua, tiene que ver con la entrega del arca. O sea, él viene a entregar el arca, garantizarnos de que el arca va a ser entregada aquí en Costa Rica. Ahora, ¿por qué tiene que ser entregada el arca? Bueno, voy a darle 4 principales razones, aunque hay muchas. La primera razón es por lo cual la misión de este jinete es la que acabamos de mencionar. Por la materialización del único y verdadero nombre del Eterno que está escrito en el pectoral del sumo sacerdote. El pectoral del sumo sacerdote está dentro del arca de la alianza. Y ahí está el nombre que no tiene 4 letras, sino tiene 10. También eso hice un video, ahí lo pueden ver, es el número 75, que es importantísimo que lo vean. En este video está ya descodificado, revelado el verdadero y único nombre del Eterno con lujo de detalles. Después, porque ahí está la Torá y Dios necesita entregar la Torá porque hay demasiados errores de traducción, de copias, de dictado e inventos. También hay inventos porque le pusieron un montón de cosas que no existen. Entonces todas estas escrituras están alteradas y eso es algo conocido de todos. Entonces la segunda razón de la entrega del arca es porque ahí está la Torá original, que no se ha encontrado, que no existe. Tampoco se ha encontrado el arca de la alianza. Bueno, esto es algo maravilloso para el mundo. Tercero, también por el linaje del profeta Elías, el profeta Eliahu Hanabí. O sea, hay gente que se ha preguntado que cuando Elías aparezca o cuando esté revelado en la tierra, ¿cómo vamos a saber que él es Elías? Pues ese es el modo. A Eliahu Hanabí es a quien se le va a entregar el arca de la alianza y no va a haber duda de ello, para que todos puedan creer inmediatamente, para que comiencen los designios de Dios a ejecutarse como Él los ha planificado. Y por último, es un modo genérico, vamos a decir, para el cumplimiento total de todos los designios de Dios específicos para estos sus tiempos. Y esto es lo que vamos a ver. O sea, existen muchas cosas que yo no las puedo pensar, que no las puedo prevenir, según las cuales se va a manifestar o Dios va a entregar el arca de la alianza. La razón por la cual Él lo va a hacer. Entonces aquí vamos a ver este video. Aquí estamos viendo las imágenes de un caballo blanco. ¿Qué significa este caballo blanco jineteando en las nubes
que apareció en Yakarta el 25 de abril del 2019. Significa que se ganó la batalla espiritual. Ya todo comienza. Fíjense. Todo es coincidente. Y lo he dicho cientos de veces. Cuando todas las coincidencias coinciden, es que no existe ninguna coincidencia. Aquí tengo un sueño de una hermana llamada Catherine Mena, que ocurrió el 20 de marzo del 2019. Ella me puso así: también en Apocalipsis 19:11 habla de que vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y quien estaba sentado sobre él es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. La respuesta que recibí es: el caballo blanco confirma un Yeshua con poder y valentía. Entonces, es un Yeshua que ganó, repito, la batalla espiritual y que ya todo comienza. Ahí tienen una fecha, a partir de la cual podemos decir que van comenzando todas las cosas, o que se están manifestando más bien. Atención, nos hemos visto obligados, y para concluir, dada la extensión de la información, nuevamente realizar otro video, y es el video número 121. En este nuevo video analizamos los tres últimos jinetes del Apocalipsis: el del caballo rojo, fuego o bermejo, el del caballo negro y el del caballo amarillo. Así que los invitamos a continuar esta serie de ahora 5 videos, viendo el video que sigue, que es el número 121.